Eh, Desde que vine a Japón, siempre tuve la oportunidad de vivir en distintas comunidades en las cuales siempre había muchas personas mayores, muchos de nuestros sacerdotes y hermanos mayores, y muchas veces pasó, que yo supongo que también ustedes tendrán la misma experiencia, de, por ejemplo, hablar de una persona, del padre tal o el hermano tal, y entonces, por ejemplo, me acuerdo muchas veces, me decían, ¿te acuerdas de él? Y yo decía, no, ¿cómo me voy a acordar si esa persona, ese padre murió antes de que yo viniera a Japón? Entonces me miran así con cara rara, ¿no? Y eso no es una vez, muchas veces ha pasado y me sigue pasando, ¿no? Al principio uno, cuando es un poco más joven, hace 30 y pico de años cuando vine a Japón, decía, bueno, se ve que la memoria no le está andando bien, que le está fallando la memoria. Una cosa que pasó hace 50 años y algo que está pasando ahora, para esa persona no tiene mucha diferencia. Pero después, como suele pasar con los seres humanos, pasa el tiempo y entonces uno se da cuenta de que no es siempre tan como uno lo había pensado en aquel momento. Técnicamente hablando, es posiblemente un error pensar que yo, por ejemplo, hubiera estado o convivido con una persona que murió antes de que yo llegara a Japón. Es un problema de tiempo. Pero, en cuanto al sentimiento, para esa persona, ese padre o ese hermano que vivió hace 40 años y yo vivimos en el mismo espacio. O sea, esa persona conoció tanto a ese padre que ya murió como me conoce a mí, y para él nos encontramos. Como dije recién, técnicamente eso no es posible, pero en la memoria de esa persona eso existe. Y eso nos pasa también a nosotros en un espacio más corto de tiempo. A más de ustedes le habrá pasado de hablar de una boda, un nacimiento, un velorio, y después nos fijamos en la fecha y resulta que fue mucho antes de lo que nosotros pensamos. Pensamos que hacía hace 10 años, resulta que hace 20 años. O al revés, pensamos que hacía hace mucho tiempo y lo vemos y no hace tanto. O sea, tenemos que caer en la cuenta que nuestra memoria como sentimiento, nuestra memoria interna, no es exactamente la memoria o no es exactamente el tiempo técnico, la cantidad de horas. No puede llegar a ver la foto y decir, bueno, esto pasó hace 18 años con 30 minutos, etcétera, digamos. Puede llegar a una cosa muy justa, pero eso en el fondo no nos ayuda demasiado para nuestra vida espiritual. Lo que leemos hoy del Evangelio de Jesucristo es algo que pasó mucho tiempo antes de que lo escribieran. Cuando Jesús tenía 12 años, el que escribió este Evangelio, San Lucas, y su comunidad, tendrían la edad de Jesús, o sea, no se acordaban, por lo menos es muy difícil que lo hayan visto en el templo y que hayan tenido esa experiencia que tuvieron San José y María. En el fondo no importa demasiado si tenía 12 años o si tenía 14 años Jesús. Lo que sí importa es que para María y para José eso fue un momento de angustia. Jesús desapareció, no se sabe si es por culpa de él que no les avisó o si es por culpa de los padres que pensaron, como era una caravana grande, siempre viajan en grupos muy grandes, pensaron que bueno, iba con algunos con familiares, amigos y que después se unirían. Se dan cuenta que no, entonces un pánico terrible, ¿no? Buscando a Jesús. Y cuando lo encuentran, claro, esto pasa, a ustedes les habrá pasado en la familia, que se pierde alguno, aunque sea unas horas y demás, y es una angustia, y cuando lo encuentran, o la encuentran a la persona, se siente un alivio, y a la vez, como siempre, hay esas recriminaciones, ¿por qué no nos avisaste? O te estábamos esperando, etcétera, ¿no?
Eso pasa en todas las familias, pasó en la familia de Jesús también. Pero la respuesta de Jesús es un poco desconcertante, ¿no? En vez de decirle, perdónenme, no les avisé, o porque salieron antes sin ver si estaba o demás, Jesús les dice, no sabían que yo tenía que estar aquí en la casa de mi padre, ¿por qué me buscaban? Lo que escribe aquí San Lucas es, no entendieron ellos, los padres, o sea, María y José, no entendieron lo que Jesús decía. Porque no era muy lógico lo que decía, ¿no? O sea, que él tuviera que estar en la casa del Padre, por supuesto, no hay ninguna cosa en contra de eso, pero eso y no avisar o hacer pasar un mal rato, 3 días de angustia, son cosas distintas, ¿no? Pero aquí vemos entonces cómo María recuerda este pasaje. Como ya dije, Lucas todavía era un niño, así que no recuerda lo que pasó, no sé si lo recordó de otra forma. Pero María se acuerda de esa respuesta. Y dice que se callaron, no entendieron, pero no le dijo, bueno, pero mirá esto. No. María guardó silencio, José también. Y este es uno de los puntos que nos está dando el Evangelio de hoy, que nos está dando María. Cuando uno no entiende las cosas de Dios o las cosas de otra persona, lo mejor es hacer silencio. El silencio es importante para aprender, para entender las cosas que pasan en nuestra vida. Y como dije, no es para recordar, que yo haga memoria, entonces hago silencio y empiezo a recordar. No. El silencio, ese silencio que guardó María, dice que guardaba todas sus cosas en su corazón María, hace que después de esto, o sea, unos 40 años después, María pueda decir todavía, se puede acordar lo que dijo Jesús, y se puede acordar también que después de la angustia y todo eso que le habrá quedado en la memoria, Jesús estaba en el templo y la gente estaba sorprendida de lo que Jesús decía, las preguntas que hacía, lo que contestaba. Al último, el último pantallazo que nos deja hoy María en el Evangelio que acabamos de leer, dice, Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios. O sea que María recuerda como buena madre, en aquel tiempo Jesús, 12 años, lógico por otra parte, ¿no? Crecía en estatura y en el favor de Dios. No solo que estaba creciendo físicamente, sino que Jesús iba creciendo en el favor de Dios y de los hombres. No lo dice claramente, pero yo creo que María está insinuándonos aquí en este pasaje que le dejó a Lucas para que lo escribiera, nos está enseñando que esa pérdida y ese hallazgo de Jesús en el templo le ayudó a Jesús a crecer también. O sea, Jesús entendió, esto ya es mi interpretación, ¿no? Pero yo creo que María nos está diciendo que Jesús entendió que cumplir las cosas de su Padre, que era su misión, para eso había venido, y para eso murió en la cruz, eso y la relación con sus padres tenían que ir más unidos. Por eso después, también el comentario que dice María, que volvió con ellos a Jerusalén y siguió sujeto a la autoridad de María y José. O sea que no es que Jesús se haya independizado y dijo, bueno, de ahora en adelante yo vivo para Dios Padre y la familia que me tenga paciencia, porque yo vine para redimir al mundo. Si Jesús hubiera hecho eso, nadie hubiera estado en contra, ni María ni José. Pero Jesús volvió y estuvo sujeto a la autoridad de José y de María. Como que Jesús entendió que estaba bien, que su misión estaba clara y él la quería hacer ver, digamos, da como un anuncio. Y sin embargo vuelve a la familia y vive como cualquier otra familia, habrá aprendido los oficios de carpintero al lado de José, le habrá salido mal algún trabajo, se habrá lastimado con alguna herramienta, se habrá pegado un golpe, etcétera, etcétera, como toda persona en el mundo habrá ido aprendiendo. Eso como hombre,
Jesús lo quiso pasar con nosotros. Y María recuerda esto. O sea que lo que dije al principio, de que lo que nosotros recordamos muchas veces, aunque no sea exacto, nos da a nosotros una dimensión no de lo que pasó, sino de qué relación tiene eso conmigo. Por eso si nosotros ahora estamos leyendo esto después de 2000 años de que pasó este hecho de que Jesús se perdió, como dije recién, no estamos pensando, bueno, hace cuántos años empezamos a contar si Jesús en realidad nació en el año 6, entonces que... No, esas cosas técnicas no importan. Lo que importa aquí es eso, cómo nos une a nosotros. Cuando nosotros tenemos una experiencia parecida a esta experiencia de María, José y el niño, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos ponemos histéricos, peleamos con el niño, la niña o con la otra persona? ¿Nos dejamos llevar por el impulso y no entendemos o no sabemos ver que la otra persona tiene sus razones, sus motivos, sus sentimientos? En esos casos, yo creo que María nos da esa pauta que dije, hacer silencio. Cantidad de cosas de Dios que nosotros no entendemos. Esto de la pandemia, que tantas veces ha salido como tema, en vez de empezar a dar lecciones de por qué, por cuánto, y que nosotros tenemos que hacer así, y que porque en Japón aquí, porque... Lo mejor es hacer silencio y seguir lo que Dios nos está mostrando. Posiblemente después que pasen unos años, más de nosotros habrá dicho, no, pero si eso, ¿cuánto hace la pandemia? ¿Hace 10 años? No, hace 20. Lo que va a importar en ese momento va a ser cómo, recordándolo, que uno diga, bueno, en aquel momento nosotros estábamos asustados, o en aquel momento, a pesar de los problemas, confiamos. En aquel momento veníamos a la iglesia y era como una gracia especial poder venir. Ese tipo de sentimiento es lo que en el fondo, en el futuro, nos va a ayudar a nosotros a relacionarnos con nosotros mismos, con las personas y con Dios. En la primera y en la segunda lectura vemos también esa memoria. Ana y Elí recordaban lo del niño, que Ana había hecho una promesa que si le daba un niño, ella lo iba a ofrecer para que trabajara como sacerdote en el templo. Porque ella se acordó es que el niño Samuel estuvo como profeta y vivió en el templo. La segunda lectura de hoy, Juan, en la lectura nos habla de una memoria un poco más grande, una memoria cósmica, por así decirlo. Juan nos recuerda que Jesús nos hizo hijos de Dios. No solo que nos llamemos hijos de Dios, sino que en realidad lo somos. Ese tipo de memoria, que por supuesto, Juan lo puede escribir porque está inspirado por el Espíritu Santo, pero esa memoria la dejó escrita para nosotros, para que ahora y para que siempre, cualquiera que lea sus cartas, o cualquiera que lea lo que acabamos de leer hoy, tenga esa relación, esa conexión con Dios. En el fondo, Dios, que se quiso hacer hombre, habla nuestro idioma. Habla nuestro idioma. O sea que Dios quiere entenderse con nosotros a través de esta tinta impresa, o si lo vemos en la computadora, lo mismo. Si leemos la Biblia en la computadora, lo mismo. Todo idioma que nosotros hablemos, Dios lo habla. Toda cosa que nos llega, que nos toca en el corazón, está unida a Dios si sabemos ver ese mensaje que Él nos está mostrando. Así como María, así como José, supieron entender esta situación tan difícil y tan angustiante y supieron dejarnos este recuerdo, que nosotros también sepamos aprender a recordar y a vivir con la mirada en lo que Jesús nos presenta, en lo que Dios nos muestra en cada momento de la vida.